este lugar para aprender de lo que hemos estado viendo todos estos días sobre Santiago. Muchas gracias. Sobre el apóstol Santiago. Y estamos tratando un tema interesante con respecto a la fe salvífica. Y hay una problemática comúnmente que se da en este texto clave. Y cuando uno estudia la historia de la iglesia, uno ve de forma palpable lo que significa, amados hermanos, el amor al prójimo. Es cosa de que nosotros nos pongamos a estudiar la iglesia del primer siglo. La iglesia del primer siglo demuestra bastante, amados hermanos, lo que es el amor al prójimo. Es un tema principal que se ve en el libro de los Hechos. Cuando estudiamos la historia de la iglesia, vemos a menudo cómo funciona la iglesia y vemos cómo la iglesia era de forma tan palpable lo que significaba amar al prójimo. Desde tiempos inmemoriales, amados hermanos, la iglesia en su totalidad ha sido una que ha salido de las cuatro paredes. Ha sido una iglesia que no se ha ensimismado, sino que ha puesto su mirada también en lo que corresponde a través del mandato de Jesucristo de amar al prójimo como a sí mismo. Ha sido alguno de ustedes, ha sido quizás alguno de que se duele por el amor al prójimo o por su prójimo. ¿Se ha dolido usted? ¿Ha tenido esa compasión? ¿Ha estado dispuesto usted a mostrar con los hechos que la obra de Dios que se hizo en nuestras vidas, en nuestros corazones, ha tratado usted, ha sentido esa pasión? Bueno, la iglesia es categorizada en aquel tiempo como una que se ha dolido por su amor al prójimo. Una iglesia que ha estado dispuesta a demostrar con sus hechos que la obra que Dios hace en sus vidas o en nuestras vidas es una obra de servicio, una obra de abnegación, una obra de sacrificio sirviendo a los demás. Y es interesante que sabemos nosotros de grandes siervos de Dios, de grandes mujeres de Dios, que prácticamente fueron instrumentos en las manos de Dios y mostraron esta compasión al prójimo, estableciendo quizás escuelas, hospitales, orfanatos, o que sirvieron de enfermeros o enfermeras o de médicos para socorrer a los necesitados. Tenemos historia de grandes misioneros, como por ejemplo David Livingstone, el misionero del África, un siervo de Dios que no tan solamente fue utilizado por Dios para poder descubrir gran parte de lo que era África, sino que también a través de la medicina, él también llegó a la gente predicándole el Evangelio. Grandes hombres de Dios, y en algunos casos estos hombres expusieron sus vidas, las entregaron cuando en medio de las plagas, en medio de las enfermedades, sacrificialmente se quedaron en los pueblos para simplemente ayudar y cuidar de aquellos que estaban enfermos y de aquellos que estaban contagiados. Su fe fue puesta en obras. ¿Cuánto de esto nosotros podemos imitar? ¿Cuánto de esto nosotros podemos aprender, amados hermanos? Y Santiago nos dice que la fe sin obra es muerta. Y no es que estuvo viva en algún momento, sino que nunca estuvo viva. La fe salvadora, amados hermanos, es una fe que obra por el amor, pero por amor a Dios y amor al prójimo. La fe salvadora es una fe obediente, es una fe servicial, es una fe que es acompañada de las otras gracias que provee el Espíritu Santo para aquel que profesa su fe. Somos justificados por la fe solamente, pero no por una fe que es sola. Santiago también nos dice que la fe salvadora es más que creer una doctrina correcta, sino que, amados hermanos, no existe sin una doctrina correcta. Pero es más que esto. ¿Qué quiero decir con esto? Es una fe que se traduce necesariamente de abrazar esa doctrina que es correcta y de vivir esa doctrina que es correcta.
No es tan solamente decir, yo creo esto y sirvo a Dios por esto, sino que debo vivir lo que creo. Debo practicar lo que creo. Ahora bien, Santiago nos dice algo más. Y es algo que nosotros debemos entender. Él no nos dice algo que puede ser moldeable a nuestros oídos. De hecho, amados hermanos, nos dice algo que es muy chocante para el oído protestante. Es algo que choca a nuestros oídos. El hecho de que somos, como dice Santiago, justificados por las obras y no solamente por la fe. Es algo que choca a nuestros oídos reformados. Él nos dice que es chocante a nuestros oídos reformados, es chocante a nuestros oídos protestantes, porque Santiago simplemente dice que nosotros somos justificados por las obras y no solamente por la fe. A nuestros oídos reformados, a nuestros oídos protestantes, como que es un poco chocante. Pero fíjese lo que dice en el versículo 24. Dice, el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Ese es el énfasis de esta sección. Y aunque sé que estas palabras son chocantes a nuestros oídos protestantes y a nuestros oídos reformados, nuestro deber como creyentes en la infalibilidad de la Biblia es creer, amados hermanos, lo que enseña ella con plena confianza, que nunca nos llevará por el camino equivocado. Hermanos, tenemos que temblar ante la palabra de Dios. Tenemos que temblar ante la escritura de nuestro Dios y creer todo lo que ella, su palabra, nos dice a nosotros. Y no es piadoso, amados hermanos, y requiero su atención, no es piadoso acomodar los pasajes de la escritura a nuestro sistema teológico o a nuestra manera de pensar teológicamente hablando o a lo que un grande dice para hacer dogma, sino que es nuestro deber formular nuestro sistema de doctrina basado únicamente en las sagradas escrituras sin adulterarla. Santiago nos dice aquí de una manera clara e inequívoca que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Hermanos, somos justificados por las obras y no solamente por la fe, y eso debemos entenderlo correctamente. Eso es lo que Santiago procura probar. Y fíjese en el versículo 20. Él hace una pregunta formulada por Santiago, ¿no es cierto?, a respuesta a una supuesta persona, dando a entender y a conocer que aún esa persona que alardea de su fe, aún no ha sido convencida de la fe inútil o de la inutilidad de la fe intelectual. Y no me estoy refiriendo al tema teológico de saber más Biblia, sino que me estoy refiriendo al decir que soy cuando no soy. A lo que creo. Versículo 20 dice, más quiere saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta. Y Santiago, amados hermanos, usa una pregunta retórica que inicia diciendo, ¿quieres saber? Dando a conocer que aún esa persona no entiende ni sabe. Y Santiago lo califica como un hombre vano, la cual en el griego original adquiere un sentido de vacío, un sentido de infértil, un sentido de ineficaz. Entonces, amados hermanos, prácticamente da a entender Santiago que aquel que alardea de su fe sin obra prácticamente es una persona que está queriendo alardear de algo, pero sin saber de aquello. Alardea de su fe y es simplemente aquella fe que es sin obra y es prácticamente muerta. En el griego original no se ocupa la palabra muerta, sino que se ocupa la palabra argos, que equivale a inactivo, a inútil, lo cual da a entender, amados hermanos, que la fe inútil no es operativa cuando se manifiesta por medio de obras. Es como si dijera a Santiago, pruébame que la fe sin obra es muerta. La palabra muerta realmente es vana, es estéril, es inútil. ¿Qué quiere decir todo esto? Que una fe sin obra no sirve para nada. ¿Por qué? Porque no salva a la persona en el sentido de demostrar la fe salvífica en su vida. O sea, no demuestra realmente un cambio salvífico en su vida. Así que la pregunta es, pruébame que la fe sin obra es inútil. Eso está queriendo decir Santiago.
Y Santiago prueba este caso con dos ejemplos que son totalmente contradictorios entre sí. ¿Cuál de los dos es más opuesto a cada uno? Él habla sobre la fe de Abraham y la fe de Rahab. Santiago entonces nos prueba que Abraham y Rahab fueron justificadas por las obras y no solamente por la fe. Yo hago una pregunta en esta noche. ¿Cuál es el mensaje de Santiago en esta sección de este capítulo? Y es que el ejemplo de Abraham y de Rahab nos confirman que las obras justifican lo genuino de la fe justificante. ¿Qué quiere decir todo eso? Que prácticamente las obras justificaron para con Dios lo genuino de la fe de Abraham. Dice el versículo 21 al 24, dice, ¿no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Y pregunta nuevamente, dice, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Y siguiendo, amados hermanos, la pregunta retórica en que escribe Santiago, él pregunta si acaso no fue justificado Abraham, no fue justificado por obras. De nuevo, en una simple lectura descontextualizada, amados hermanos, pudiera parecer que Santiago y Pablo discrepan en la forma de la justificación de Abraham. Pero, amados hermanos, la Biblia enseña que Abraham fue justificado totalmente por medio de la fe cuando creyó en Dios. Ahí en Génesis capítulo 15, versículo 6, la Biblia nos enseña que Abraham fue justificado por medio de la fe cuando creyó a Dios. ¿Qué quiere decir todo esto? Sin embargo, amados hermanos, la fe de Abraham no podía ser estéril, no podía ser vacía de contenido, porque era una fe verdadera que le impulsaba a obrar y se expresaba en obras consecuentes. ¿Y sabe dónde nosotros nos damos cuenta de la evidencia de la fe que justifica? Es prácticamente la acción de Abraham. En Abraham es el hecho de no rehusar a Dios al momento de ofrecer a su hijo en sacrificio cuando Dios mismo se lo demandó. ¿Comprendemos, amados hermanos, lo que quiere decir Santiago aquí? ¿Logramos más o menos entender lo que Santiago está queriendo decir? En primer lugar, Santiago nos enseña que Abraham fue justificado delante de Dios, declarado justo delante de Dios por la fe solamente. Por creer en la promesa de Dios, por creer en Dios. Pero fíjese cómo lo dice Santiago. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y él fue llamado amigo de Dios. Y esto prácticamente demuestra, amados hermanos, que no hay conflicto alguno entre Santiago y Pablo. No hay diferencia de pensamiento. Ambos creyeron y enseñaron lo mismo. El ser humano es justificado, declarado justo delante de Dios, no por las obras, sino por la fe solamente. Y esto es así y lo vemos porque por la fe de Abraham fue llamado amigo de Dios. No por las obras de Abraham, por la fe de Abraham. Porque Abraham creyó en Dios, fue justificado y se estableció entonces una amistad íntima con Dios. Hermanos, ¿qué quiero decir con todo esto? Nadie es amigo de Dios sino solamente por medio de la fe. Solo los creyentes disfrutamos de una íntima amistad con Dios. Él es nuestro amigo y esto implica amor mutuo, mutua compañía, mutuo deleite. Implica el compartir nuestros más íntimos secretos con este Dios soberano. El contar todas las cosas que no le contamos a nadie. Solo los creyentes disfrutan de esa comunión con Dios. Santiago nos dice algo interesante. Nos dice que cuando Abraham ofreció a su hijo Isaac en el altar, 30 años después de haber sido declarado justo delante de Dios por la fe, tal acto de entrega,
Tal acto cumplió la Escritura que dice que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Qué significa esto? Significa que aunque Abraham vivió por fe durante toda su vida, fue ese hecho, el hecho de entregar a su hijo, fue ese hecho que sin lugar a dudas demostró contundentemente que su fe era una fe viva y no una fe muerta. ¿Por qué? Porque es fácil ser cristiano cuando todas las cosas van bien. ¿O no? Es fácil ser cristiano cuando todo va bien. Es fácil ser cristiano cuando está la vida espiritual a plenitud, estamos bien materialmente, económicamente estamos bien. Es fácil ser cristiano cuando las cosas van bien. Pero cuando vienen las pruebas de Dios, o las pruebas que Dios envía a nuestra vida, es allí entonces verdaderamente, amados hermanos, que demostramos en dónde está o en dónde descansa nuestra fe. Cuando no hay comida en la casa, cuando prácticamente no hay dinero para pagar la casa, cuando prácticamente nos traiciona nuestro cónyuge, nuestro amigo, nuestro mejor hermano, nuestra mejor hermana, cuando nos visita una enfermedad incurable, cuando nuestros hijos están al borde de la muerte, etcétera, etcétera, es allí, amados hermanos, donde se demuestra si nuestra fe es viva y no una fe muerta. Cuando Dios le dijo a Abraham en Génesis capítulo 22, versículo 2, le dijo, toma ahora a tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Amado hermano, allí Dios probó sin lugar a duda cuán real era la fe de Abraham para con Dios. ¿Y qué hizo Abraham? ¿Desobedeció? Obedeció. Abraham fue obediente porque su fe era una fe viva, no una fe muerta. Y su obediencia a Dios justificó su fe. Declaró lo genuina que era totalmente su fe. Amados hermanos, Abraham fue justificado por las obras y no solo por la fe, es decir, no por alardear a Abraham o decir meramente que tenía fe, como muchos de nosotros decimos que tenemos fe, pero que no se demuestra la fe genuina que estos muchos dicen tener o afirmar. Santiago está enseñando que la fe de Abraham, aquel instrumento para la justificación, se manifestó en una obra que respaldaba su genuidad. ¿Y cuál era esa obra? Era la de entregar a su hijo, creyendo que Dios, que el mismo Dios podía levantarlos de los muertos. ¿Y sabe dónde se complementa esto? En el versículo siguiente. La fe actuó juntamente, dice, con sus obras. Y la fe se perfeccionó por las obras, dice Santiago. ¿Qué significa, amados hermanos, que la fe se perfeccionó por las obras? ¿Qué logramos nosotros entender cuando dice el texto que la fe se perfeccionó por las obras? Y ojo, quiero aclarar que esto no significa que las obras dan vida a la fe o que las obras mejoran la fe, sino que la fe probó ser verdadera por las obras. De igual manera, hermanos, una vida de obediencia a Dios en su palabra es la clara evidencia de que poseemos una fe viva. Cuando somos realmente obedientes a su palabra, demostramos realmente que nuestra fe está totalmente viva. Porque se produce ahora en nuestra vida obediencia a aquel que la demanda, en este caso, Dios. Así somos justificados por las obras. Probamos que nuestra fe no es un juego. No es el hecho de hoy día me dio la gana de ser cristiano. Hoy en día cualquiera puede ser yo soy cristiano. Cualquiera puede levantar un estandarte y andar con una bandera y decir yo soy cristiano y alardear de esa fe. Pero sus obras demuestran lo contrario. Demuestran que esa fe es totalmente vana, que esa fe es totalmente inútil, que esa fe no es una fe que demuestre realmente lo salvificante que fue al momento de transformar su vida. Y es allí donde nosotros comprendemos, amados hermanos,
que no es suficientemente hablar de fe, sino que ha de manifestarse por medio de obras que acrediten la existencia de esa fe que se dice tener. La determinación, la ejecución, hasta el límite de estar dispuesto a sacrificar a su hijo, demostraba en Abraham la realidad de la fe de él. Demostraba la genuidad de esa fe, hasta el punto del límite de entregar a su hijo. Y de hecho su fe, amados hermanos, fue reconocida por el mismo Dios. En Génesis 22:12, Dios le dice a Abraham, le dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Dios reconoció la fe de Abraham. Ahora Santiago nos da otro ejemplo y nos dice que las obras justificaron para con lo genuino de la fe de Rahab. ¿Qué dice el versículo 25, versículo 26? Dice el texto: asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra está muerta. Y es interesante, amados hermanos, lo que Santiago nos dice aquí. Él escoge dos personajes diametralmente opuestos para ilustrar su hermosa enseñanza y para darnos a conocer, unido al ejemplo de Abraham, que se presenta aquí un nuevo ejemplo de fe manifestada en obras. La fe de ambos, este hombre justo y esta mujer prostituta, esta ramera, demuestra ahora el ejemplo de fe manifestada en obras. La fe de ambos, tanto la de Abraham como la de Rahab, es la misma clase o la misma condición. Y así lo entiende Santiago al utilizar el modo ingresivo al adverbio en griego homoios, que en griego significa de la misma manera. O sea, esto quiere decir que de la misma forma que ocurrió con Abraham, ocurrió también con Rahab. Su fe justificó, sus obras justificaron su fe. Ahora, mire los contrastes, porque esto es interesante. Cómo Santiago compara a un hombre totalmente diferente de esta mujer. Mire la diferencia. Santiago dice que Abraham es un hombre íntegro. Rahab era una prostituta. Abraham era heredero de la promesa hecha a Adán. Rahab era la heredera de la maldición de los cananeos. Él era un noble caldeo, ella era una corrompida cananea. Él era un gran líder, ella era una ciudadana común. Él estaba en la cima del orden económico y social, y ella estaba en lo más bajo. La Biblia, amados hermanos, no nos dice que Rahab creyó a Dios y le fue contada su fe como justicia. No nos dice nada acerca de lo justo que era esta mujer, sino que no era justa, sino una persona totalmente injusta. Era una mujer totalmente injusta por su vida impía. Y aquí quiero aclarar el término de concepto de ramera. Posiblemente no sea el de prostituta en el sentido de nuestro entorno social ahora, contemporáneo, sino que culturalmente es muy probable que hubiera sido una mujer consagrada a la diosa Acera o Astarte, la diosa de la fertilidad, en cuyos cultos a esta diosa se practicaba la prostitución religiosa, la prostitución sagrada. Y esto queda claro, amados hermanos, porque en su ascendencia ella no tenía ningún vínculo con el pueblo de Israel, por tanto no tenía ningún derecho a la promesa de Dios. No tenía arte ni parte en las promesas de Dios que le había otorgado a su pueblo, y estaba totalmente ajeno a los pactos. No le alcanzaban las bendiciones provistas para el pueblo por parte de Dios, según el pacto con Abraham. En segundo lugar, esta era una mujer reprobable. Rahab era una prostituta. Era una mujer reprobable porque la práctica de la prostitución
Era totalmente una actividad pecaminosa que quebrantaba directamente y abiertamente la voluntad de Dios con respecto al hombre y a la mujer, en la cual Él da a conocer que Él, Dios mismo, Él dispuso la única relación sexual lícita que tiene que ver con el marco del matrimonio. Y hay algo que debemos no dejar de pasar por alto, amados hermanos, y es el hecho de que ella era realmente una mujer gentil. Era una mujer gentil y es interesante, amados hermanos, notar, el texto es maravilloso, notar, amados hermanos, que el Hijo de Dios, el Cristo de la gloria, está vinculado con Israel por ser directamente descendente de Abraham, pero también está vinculado con los gentiles en relación a estas 4 mujeres que salen en la genealogía de Jesús, que prácticamente eran mujeres gentiles. Y de entre ellos es notable que aparece Rahab, esta prostituta, aparece en la lista junto con Abraham, en la ilustre galería de los fieles. ¿Dónde, pastor, sale eso? Bueno, busque ahí en Hebreos capítulo 11, versículo 8, versículo 17 y versículo 31, donde se habla de la fe de estos grandes hombres de Dios. Y entre medio de esos hay una grande, Rahab. E incluso el linaje humano de Jesús, Rahab era bisabuela de David. Mateo capítulo 1, versículo 5 lo deja claro. Entonces, amados hermanos, con respecto a Rahab, aunque no se mastique ni se trague el concepto de que ella a lo mejor era prostituta y cómo fue justificada, ella era una mujer verdaderamente creyente. Y alguien podrá decir, pero ¿cómo, pastor, si era una prostituta? Le voy a explicar por qué. Ella prácticamente da testimonio de su fe en el Dios de Israel. Vaya conmigo a Josué capítulo 2, del versículo 9 al 11. Rahab era una mujer creyente en Dios. La diferencia es que estaba en un entorno pecaminoso. Ella reconoce a este Dios de Israel ante los espías. Ella testificó que reconocía que el Dios de los hebreos era el único Dios en los cielos y en la tierra. Dice ahí Josué 2:11, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y bajo en la tierra. ¿Y quién lo está diciendo eso? Rahab, la prostituta. Esta mujer reconocía la soberanía de Dios, que estaba actuando sobre los reyes de la tierra. Por tanto, ella sabía que Dios estaba por encima de ellos. Ahora, tenemos claro, amados hermanos, que la salvación de un hombre es un acto de la soberanía divina, no del hombre. La salvación de un hombre es un acto netamente atribuido a la soberanía de Dios, y esta mujer creía profundamente en la soberanía de Dios. No había otro Dios, sino el único Dios de Israel. Ella lo reconoce, el único Dios de Israel en la cual ella creía firmemente. No tan solo reconoce o reconoció ella que el Dios de Israel es el verdadero Señor, sino que también es obvio que ella confiaba en Él. Aunque sin duda no sabía nada de la salvación como lo entienden los cristianos hoy en día, o como lo entendían los israelitas en la antigüedad, Rahab no tan solo creía en la soberanía de Dios, sino también en su misericordia y en su fidelidad. Y esto se demuestra a través del texto bíblico en el hecho de pedirle a los espías que jurasen por Jehová que no la matarían a ella y a su familia cuando viniera la conquista de Jericó. Hermano, que una persona reconozca al único Dios y reconozca la fidelidad de ese Dios, diciendo, juren por Jehová, era evidente que ella creía y ella tenía ese concepto de quién era el Dios de Israel. Él es fiel. Por cuanto los profetas en el Antiguo Testamento, cuando juraban por Jehová, se cumplían. Bendito sea el nombre del Señor. Amados hermanos, la fidelidad y el poder y la soberanía de Dios eran parte de la fe de Rahab en el Dios de Israel. Pero
Nos dice Santiago que cuando ella arriesgó su vida al recibir a los mensajeros y enviarlo por otro camino para protegerlo, tales obras, dice, justificaron a Rahab. ¿En qué sentido justificaron a Rahab esas obras? En el sentido de que probaron, testificaron que ella poseía, sin lugar a dudas, una fe viva. La fe que justifica es una fe que obra. Es imposible que no sea así. La justificación de Abraham y de Rahab por las obras no se demostró por su profesión de fe. No se demostró porque Abraham decía, yo soy Abraham, yo soy creyente. No se demostró porque Rahab decía, no, yo soy prostituta, pero soy creyente. No se demostró tampoco por su adoración. No se demostró tampoco por su ritual ni por ninguna actividad religiosa. La fe de estos dos, hombre y mujer, en ambos casos se demostró al poner todo lo que les era querido a disposición del Señor, encomendándolo a Él sin salvedades, sin reservas. Estaban totalmente comprometidos con el Señor, costara lo que costara. Increíble notar lo siguiente: mucho antes de la crucifixión de Jesús, Abraham y Rahab ya estaban dispuestos a tomar su cruz, por decirlo así de alguna manera. Ya estaban dispuestos, Abraham y Rahab, mucho antes de la crucifixión de Cristo, a seguirlo. Aborrecieron su vida en este mundo a fin de conservarla en el mundo venidero. Y es interesante que Santiago subraya aquí en el versículo 26, dice, como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra es muerta. Él compara la fe muerta que se profesa pero no tiene obra con un cuerpo espiritual. Ambos, dice, son inútiles, carentes del poder de la vida. Y hermanos, es una triste realidad que no todos los que dicen tener fe en el Señor Jesucristo serán salvos. Es una triste realidad, vuelvo a repetir, que no todos los que dicen creer en Cristo Jesús serán salvos. Ya que el mismo Cristo lo advirtió allí en Mateo capítulo 7 del versículo 21 al 23, no todo aquel que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos dice. Recalca la palabra de mucho, de abundante. Muchos dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Hermanos, ya estoy terminando. La verdadera fe se manifiesta en obras, tanto antes como ahora. Esa es la razón del segundo ejemplo de Santiago. No puede disociarse las obras de la fe. Las obras son la expresión genuina de esa fe verdadera. Algunos, y esto es terrible, amados hermanos, porque esto es caer en legalismo. Algunos piensan en la fe únicamente como el medio para recibir la salvación. Como diciendo, no, sí, así, y por fe. Pero estos se olvidan de las consecuencias reales y de la práctica real que exige esa fe que se profesa. ¿Y qué son las obras? Esas prácticas que han de producir en la vida cotidiana del creyente. La vida cristiana es un desarrollo espiritual continuo, amados hermanos, en la vida de la fe, en la esfera de la fe. El apóstol Pablo lo enseña esto con claridad. Allí en Gálatas 2:20, él dice lo siguiente: con Cristo estoy justamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, dice Pablo, no lo vivo en la carne. Lo que ahora vivo en la carne, ¿dónde lo vive? Dice. Lo vivo en la fe. ¿En quién? En el Hijo de Dios, el cual me amó, dice, y se entregó a sí mismo por mí. O sea, ¿qué quiere decir todo esto, amados hermanos? Que la vida de fe y en la fe es la forma de la razón para la vida del creyente. La vida de fe y en la fe se manifiesta en obras consecuentes con ella.
especialmente evidentes en el amor por los hermanos. Yo no puedo decir que yo soy creyente, que yo soy cristiano, cuando no amo a mi hermano. Porque mi fe tiene que ser consecuente, tiene que ser genuina. Y la fe genuina produce obras genuinas, como por ejemplo el amar a aquel que te cae mal. La fe es consecuente. Por tanto, nuestro vocabulario, nuestro cristianismo debe ser consecuente. No podemos decir que yo soy creyente, que yo soy cristiano, cuando mis obras demuestran no la genuidad de mi fe, sino que prácticamente demuestran la inutilidad de mi fe que sale de mis labios. Es inútil, es vana, es muerta, no sirve para nada. El que ha nacido de nuevo, amados hermanos, y esto debemos tenerlo claro, el que ha nacido de nuevo, ¿sabe cómo lo evidenciará? En obras de amor. El que ha nacido de nuevo lo evidenciará en obras de amor, por lo que su fe queda manifestada por las obras que revelan cómo genuina que es esta. La verdadera fe actúa por el amor, que es su máxima expresión. El amor es la máxima expresión. El creyente, ante el impulso del amor, busca el bien de todos, no el bien personal. Busca el bien de todos, pero mayormente, dice el apóstol Pablo, a los de la familia de la fe. Y ese es el gran problema que hoy tenemos. Que entre la familia de la fe hay disputa. Que en la familia de la fe hay problemas. Que en la familia de la fe estamos todos divididos, todos sentidos. En la familia de la fe, primeramente, yo no puedo salir a la calle a demostrar que soy cristiano si no amo primeramente a la familia, como dice el apóstol Pablo ahí en Gálatas 6:10, primeramente a la familia de la fe. No puedo, amados hermanos, mi fe es inútil. Es como predicar de amor, de libertad, cuando no he podido perdonar. Es como salir a la calle y decirle a la gente, Dios perdona, Dios liberta, Dios transforma, Dios te cambia. Cuando tú no has podido perdonar a aquel que te hace daño, esa fe es inútil. Esa es una fe muerta. Esa es una fe vana. Por tanto, tu cristianismo es vano. Amados hermanos, mucho del evangelismo que se predica por aquí y por allí es un falso evangelismo porque presenta una fe salvadora barata. Se presenta una fe salvadora barata, una fe que no obedezca, una fe que no se somete, una fe que no busca a Dios, una fe que no busca unirse a la iglesia, no es una fe salvadora. O sea, yo no puedo decir yo soy cristiano pero no me congrego, porque creo que la iglesia no es de Dios. Yo estoy bien, en mi casa puedo congregarme tranquilamente. Una fe, una persona que diga tener tal fe, esa no es una fe genuina. Porque lo que mayor quiere Dios es que nosotros estemos ligados al cuerpo, la cual la cabeza de Él es Cristo. Hermanos, la mejor forma de determinar la realidad de la conversión, ¿sabe cómo es la mejor forma de determinar si la conversión es genuina de tal persona? Es observar el comportamiento en relación con los hermanos. Si yo veo que tal hermano, tal hermana, se comporta de una manera totalmente antibíblica, allí yo me doy cuenta de que esa persona no tiene un convertimiento. Porque todo va en base a la base de la fe del amor. Y esa misma medida es la forma de medir la espiritualidad de un cristiano. Al momento de que si alguien dice yo soy espiritual, pero no ama a su hermano, su espiritualidad es vana. Lo mismo es la fe. Para finalizar, esto nos debe ayudar en el evangelismo de la iglesia. Esto debe ser fundamental en el evangelismo de la iglesia en el cual hacemos. ¿Sabe por qué? Porque es importante que el evangelismo se enseñe que la fe salvadora es una fe obediente. Que nadie es salvo si no posee una fe obediente a Dios. Mucho del evangelismo que se predica, amados hermanos, es un evangelio falso. Una fe que no busque unirse a la iglesia
o a los que son de la iglesia, del cuerpo de Cristo, no es una fe salvadora. Hechos capítulo 2, versículo 38, dice Pedro, les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecado y recibiréis el don del Espíritu Santo. Una fe en Cristo que no produzca santidad no es una fe salvadora. Y esta verdad, amados hermanos, para la familia, para los que somos padres, para los que son madres, esta verdad nos debe llevar a evaluar la vida de nuestros hijos. Algunos de nuestros hijos han sido criados en el Evangelio. Puede que conozcan el Evangelio, pero mientras no den fruto de obediencia sincera, las marcas que distinguen a un creyente de un no creyente son objeto de evangelismo también. Es necesario evangelizarlos. Es necesario enseñarles. La marca de ser creyente no es pintar la iglesia. La marca de ser creyente no es cantar en el coro de la iglesia lo más bonito que sea. La marca de un verdadero creyente no es limpiar la iglesia, no es ofrendar más que el otro, no es diezmar en la iglesia. Todas estas cosas las puede hacer un inconverso también. Un inconverso también puede ofrendar, también puede diezmar, también puede cantar, también puede limpiar, también puede predicar, también puede enseñar. Las marcas, amados hermanos, de un genuino cristiano lo son el fruto del Espíritu, el obedecer la palabra de Dios de corazón. Es santidad de vida. No debemos, nosotros los que somos padres, no asumamos porque son hijos del pacto, necesariamente son creyentes. Jesús dijo: por sus frutos los conoceréis. Y así también debemos evaluar a nuestros hijos, a cada uno de nuestros hijos. Por los frutos del Espíritu que veamos en ellos, sabremos si son creyentes o no. Mientras no veamos esos frutos en ellos, no dejemos de evangelizarlos. Me gusta lo que dice Samuel Pérez Millo en su comentario al libro de Santiago. Él dice con respecto a esto: respirar no es causa de vida, sino manifestación de vida. Así el obrar no es causa de fe, sino es manifestación de la fe. La intelectualidad, que puede ser religiosa, incluso teológica, no sirve para nada si no produce obras en la vida del creyente que le acompañe. Vuelvo a repetir lo que dice Samuel Pérez Millo y le encuentro totalmente la verdad. La fe intelectual, no tan solamente me estoy refiriendo a personas que saben teología, me estoy refiriendo a esa fe intelectual de aquella persona que dice ser algo que no es. Y aquí caemos todos en el frasco. La fe intelectual, que puede ser religiosa, que cumple todos los requisitos, que hace todo conforme a la religión, o teológicamente hablando también, que cumple todos los paradigmas de la teología, si no produce obras, no sirve para nada. En el juicio final, Jesús evaluará si hemos hecho buenas obras o no hemos hecho buenas obras. Y ellas darán testimonio de lo genuino de nuestra fe. Hermanos, todos compareceremos ante ese juicio. Todos llegaremos al gran tribunal y nadie podrá engañar a ese juez. Se abrirá el libro donde quizás está escrito todo lo que hemos hecho mientras estábamos en el cuerpo. Mateo 25 del 34 al 40 dice: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y viniste a mí. Entonces, dice, los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento? ¿Cuándo te sustentamos? ¿O cuándo te vimos sedientos y te dimos de beber? ¿Cuándo te vi, Señor, forastero y te recogimos? ¿Cuándo, Señor, te vi desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a alguno de estos mis hermanos más pequeños, ¿a quién se lo hicisteis?
a mí, dice el Rey. En ese día yo le pregunto, ¿qué dirá Dios de ti? Yo te pregunto en esta noche, en aquel día, ¿qué dirá Dios de ti? Hermanos, siempre es necesario hacer un alto al estudio, meditar en la enseñanza que Dios quiere darnos por medio de su palabra. ¿Sabe para qué? Para que el Espíritu Santo nos permita vivir la experiencia gloriosa de la fe que manifiestan sus obras, manifiestan su realidad, como así también manifestando en cada uno de nosotros que Cristo realmente vive en nosotros por medio de la fe. Vuelvo a preguntar, ese día, ¿qué dirá Dios de ti? Como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra es muerta. Hermanos, no nos cansemos de obrar. No nos cansemos de trabajar, porque la fe va acompañada de obras. No somos salvos por obras, somos salvos por la sola fe en Cristo Jesús. Pero esta fe no está sola, esta fe viene acompañada de obras. Y obras que Él preparó desde antemano para que nosotros anduviéramos en ellas. Así que si ve a alguien que realmente necesita, ayúdele. Muestre la genuidad de su fe. Abraham fue justificado por las obras. Tan solamente el hecho de entregar a su hijo demostró lo genuino de su fe. Lo mismo Rahab, al momento de demostrar esa ayuda para con los espías, demostró la genuidad de su fe. Por tanto, lo mismo para cada uno de nosotros. Nos quedamos con ese mensaje. ¿Qué dirá Dios de nosotros en aquel día? Vamos a ponernos en pie, vamos a alabar al Señor en esta noche. Amén.